El 5 de septiembre de 2019, en el árido condado de Lincoln, Nevada, un niño y su padre encontraron una escena tan atroz como espeluznante. Un cuerpo en avanzado estado de descomposición estaba atado con correas a un poste en pleno desierto. Claramente estaban ante la prueba de un crimen, pero lo más desconcertante todavía no había sucedido. Durante semanas, nadie había reportado a la víctima como desaparecida. Tampoco tenía identificación, y parecía que para muchos simplemente no existía. A más de 3.000 kilómetros de allí, en Bethel Park, Pensilvania, una joven llamada Jamie Ray Fedden llevaba 2 meses sin ser vista por sus vecinos. Nadie le prestó demasiada atención. Jamie era callada, solitaria, y tenía una condición genética que la hacía especialmente vulnerable. Siempre necesitó apoyo, cuidados y alguien que la acompañara. Sin embargo, esta vez estaba sola. Lo que nadie sabía era que en la vida privada de Jamie estaban ocurriendo muchas cosas. Al principio fue una relación que prometía amor, viajes y nuevos comienzos, pero que terminó convirtiéndose en una de las traiciones más brutales que se hayan documentado. Un crimen frío, premeditado y ejecutado de manera escalofriante. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Jamie Ray Fedden nació el 13 de abril de 1986 en los suburbios de Pittsburgh, Pensilvania. Desde el inicio, su vida estuvo marcada por dificultades. Llegó al mundo con una condición poco común, conocida como síndrome Bartter, que afecta a distintas partes del cuerpo, entre ellas las vértebras, el aparato digestivo, el corazón, el sistema urinario y las extremidades. A causa de esto, Jamie tenía una complexión muy pequeña, no llegaba al 1,20 m de estatura y debía someterse a controles médicos constantes. La infancia no fue una etapa fácil, mucho menos después del fallecimiento de su madre, cuando Jamie tenía solo 11 años. A partir de entonces fue criada principalmente por su tía, una figura fundamental en su vida, que se convirtió en su mayor sostén. Jamie también recibía el cariño incondicional de sus abuelos, y encontraba en su familia una red de afecto que la rodeaba y contenía. Estudió en una escuela para estudiantes con necesidades especiales. Allí pudo desarrollarse en un entorno más empático y cuidadoso. Se graduó en 2006 y con mucho esfuerzo continuó formándose hasta obtener un título técnico como asistente médica administrativa. Esa etapa representó para Jamie un paso importante hacia su independencia. Poco tiempo después, consiguió trabajo en The Sheridan at Bethel Park, un hogar para adultos mayores, donde era muy querida. Sus compañeros la recuerdan como una joven amable, tranquila y dedicada. Tenía una enorme sensibilidad y al mismo tiempo la necesidad profunda de vincularse con los demás. Sus allegados coinciden en que Jamie era una persona confiada, a veces demasiado. Se sentía observada por su aspecto físico y por su condición de salud, lo que alimentaba en ella cierta inseguridad. Aún así, seguía buscando la aceptación de los demás. Muchas veces entregaba más de lo que recibía y mantenía relaciones donde su generosidad no siempre era correspondida. Jamie solía hablar con sinceridad sobre lo que significaba vivir con su condición. En una entrevista concedida en 2006 a un medio local, contó que muchas veces era confundida con una niña por su apariencia física. Recordaba con angustia cómo en plena calle, personas desconocidas se le acercaban para preguntarle por su madre. Más allá del desconcierto, esos episodios la hacían sentirse invisible, o peor aún infantil. Uno de los momentos que más la marcaron ocurrió en el Casino Meadows, donde no la dejaron entrar por no llevar su identificación. Intentó explicar que era una mujer adulta, pero no le creyeron. Me señalaron por mi tamaño,
No me escucharon, dijo en esa ocasión. Fue entonces cuando decidió contactarse con la prensa para visibilizar la discriminación que sufría a diario. La gente siempre dice, no tienes 29 años, y aunque yo les diga que sí, no me creen, explicaba conmovida. Más allá de la frustración, Jamie nunca dejó de luchar por su lugar en el mundo. Caminaba con la frente en alto, acompañada muchas veces por amigos que la ayudaban a luchar contra los prejuicios. Uno de ellos estaba junto a ella esa noche en el casino, intentando disfrutar de una salida que terminó en otro momento de exclusión. Aquella vulnerabilidad, que la sociedad muchas veces no supo ver, era también la razón por la que Jamie se aferraba con fuerza a los vínculos que lograba construir. Fue en ese contexto de búsqueda afectiva que conoció a John Matthew Chapman, un hombre 6 años mayor que ella. El vínculo surgió a través de conocidos en común, relacionados con la escuela a la que Jamie había asistido. Desde un principio, esa relación generó inquietud entre quienes la querían. Algo en la actitud de John les parecía fuera de lugar, pero nadie, ni su tía ni sus amigos más cercanos, pudieron prever hasta dónde llegaría ese peligro. Jamie hablaba de John como su pareja y aseguraba que estaban haciendo planes juntos. Decía que se querían, que querían mudarse, que por fin su historia tenía un rumbo, pero la realidad era otra. Chapman entraba y salía de su vida con una facilidad desconcertante. La manipulaba, le prometía cosas que no cumplía y jugaba con su necesidad de afecto. De hecho, hubo al menos un episodio documentado de violencia física. En una ocasión Jamie fue vista con un golpe en el ojo tras haber estado con él, pero a pesar de eso, ella seguía convencida de que podían construir algo juntos. Mientras mantenía esa relación intermitente con Jamie, John Chapman llevaba una doble vida. En realidad, más que doble, entre ausencias y mentiras, estuvo casado con 2 mujeres distintas. Primero con Kelly Murray, con quien convivió durante 7 años, y más adelante con una mujer llamada Maureen Chapman, su esposa legal en 2019, el año en que volvió a contactar a Jamie. Chapman nació en 1980, pero gran parte de su vida sigue siendo un misterio. Lo que sí se sabe es que durante años tejió una red de engaños y fraudes. Su exesposa Kelly contó que John solía decirle que trabajaba para la CIA, cuando en verdad se dedicaba a instalar sistemas de vigilancia. En una ocasión, agentes del Servicio de Impuestos Internos llegaron a su casa sin previo aviso y lo arrestaron frente a ella. La investigación reveló que entre 2007 y 2011, Chapman había llevado adelante un esquema de fraude fiscal basado en el robo de identidades. Usaba nombres y números de seguridad social de otras personas para presentar declaraciones de impuestos falsas y redirigir los reembolsos a sus propias cuentas bancarias. En total se estimó que había robado unos $113,000. Su sentencia estaba programada para el 11 de julio de 2014, pero no existe un registro público que indique cuánto tiempo pasó realmente en prisión. Lo cierto es que poco después de ese episodio, su matrimonio con Kelly se terminó. Ya en 2019, mientras aún seguía casado con Maureen, John volvió a buscar a Jamie y le propuso hacer un viaje juntos por carretera. Le habló de empezar una nueva vida en Las Vegas, de comprar una casa, de dejarlo todo atrás. Para Jamie, esa propuesta fue lo más cercano a una declaración de amor, pero lo que se escondía detrás de esa promesa no tenía nada que ver con el amor, era otra cosa, algo mucho más oscuro. A partir de noviembre de ese año, algo empezó a resultar inquietante. Si bien algunos familiares seguían recibiendo mensajes de Jamie a través de sus redes sociales, hacía semanas que no la veían, y lo más desconcertante era el tono de esos textos, fríos, impersonales, completamente alejados de la calidez con la que ella solía comunicarse. Decía que necesitaba espacio, que prefería estar sola, que no se sentía parte de su familia. Con el correr de los días, los más cercanos a Jamie empezaron a unir las piezas. Nadie la había visto desde septiembre, justamente cuando se había ido de viaje con John Chapman. La ausencia
sumada al cambio abrupto en la manera de expresarse, encendió todas las alarmas. Uno de los mensajes más extraños lo recibió Nikki Lawrence, una de sus amigas más cercanas. Decía: aparentemente yo era muy pegajosa para él, por eso tuve la idea de que siguiéramos siendo amigos, porque John no quería que nos odiáramos. Mi familia también era un problema. La frase no solo sonaba ajena, forzada, sino que contenía justificaciones que no se alineaban con la personalidad de Jamie. Era evidente que alguien estaba escribiendo en su lugar. Ese tono, en el que parecía disculparse por haber sido una carga y justificaba el distanciamiento con su entorno, fue la gota que colmó el vaso. Nadie que la conociera podría creer que ella realmente pensara así. Fue entonces cuando un familiar decidió poner a prueba al impostor. Le envió un mensaje, haciéndose pasar por otro pariente, y mintió. Le dijo que un miembro cercano de la familia había fallecido. Si realmente era Jamie, la respuesta iba a ser inmediata y cargada de sentimientos, pero lo que recibieron fue un mensaje seco y desconectado. Lo siento. ¿Cuándo falleció? Ya no quedaban dudas. Quien respondía no era ella. La familia hizo la denuncia y la policía se acercó a su casa. Nadie atendió. Los vecinos aseguraron no haberla visto en al menos 2 meses, aunque sí habían notado la presencia frecuente de un hombre entrando y saliendo de la casa. El 14 de noviembre, los oficiales regresaron y forzaron la entrada. Lo que encontraron adentro fue tan claro como escalofriante: la laptop y el celular de Jamie, documentos personales de John Chapman y, algo peor, había cinta adhesiva industrial, precintos plásticos y un kit improvisado que hablaba por sí solo. Chapman fue localizado y detenido al día siguiente. No opuso resistencia. En la comisaría de Bethel Park, confesó casi de inmediato. Dijo que había asesinado a Jamie en Nevada, pero lo que aún no sabían los investigadores era cómo lo había hecho. Y esa parte sería incluso más perturbadora que la confesión del crimen en sí misma. Ese mismo mes, las autoridades del condado de Lincoln, Nevada, confirmaron que los restos hallados el 5 de octubre por un niño y su padre en un área desértica pertenecían a Jamie Ray Fedden, de 39 años. Al momento del hallazgo, todavía permanecía atada al poste y en avanzado estado de descomposición. Increíblemente, nadie la había visto antes. La identificación se realizó mediante registros dentales y tatuajes. Además, el celular de John contenía una fotografía de Jamie atada, con datos de geolocalización que lo ubicaban exactamente en ese sitio. También encontraron búsquedas inquietantes en sus dispositivos, entre ellas las palabras vertedero, cuerpo y Nevada. Antes de salir a Las Vegas, en septiembre de 2019, Chapman le había propuesto algo más a Jamie. Le habló de grabar juntos una sesión de bondage y sadomasoquismo, para lo que describió como una nueva etapa en su relación. Le prometió que todo iba en serio y que el viaje sería el primer paso para una vida juntos. Jamie, acostumbrada a años de manipulación y mentiras, creyó que esta vez era distinto. El 23 de septiembre de 2019, Chapman le pidió prestada su camioneta a su esposa Maureen, con la excusa de visitar a familiares en Bethel Park. Ella aceptó sin sospechar nada. Ese mismo día, John pasó a buscar a Jamie y emprendieron juntos un viaje por la carretera rumbo al oeste. Cruzaron más de 3,000 kilómetros hasta llegar a Las Vegas, Nevada, en la noche del 24. Al día siguiente, el 25 de septiembre, John le dijo a su novia que habían llegado al lugar ideal para la supuesta sesión de bondage: el desierto, en una zona remota del condado de Lincoln, a 150 kilómetros al norte de Las Vegas. Le explicó que quería tomar las fotos en un entorno auténtico y aislado, y Jamie aceptó sin temor alguno. Una vez allí, Chapman le pidió que se quitara la ropa. Luego la ató a un poste de señalización con precintos de plástico en las muñecas y los tobillos. Para Jamie, todavía podía tratarse parte del juego. Había confiado en él, y como tantas otras veces no puso en duda sus intenciones, hasta que Chapman sacó cinta adhesiva industrial. Primero le cubrió la boca,
Luego siguió envolviendo su cabeza, cubriéndole también la nariz. Jamie no podía respirar y entró en pánico. Probablemente pensó que era un error, un exceso, algo que John solucionaría de inmediato, pero no lo hizo. No se detuvo. John la miró, inmóvil, mientras ella se asfixiaba lentamente, con absoluta indiferencia por lo que acababa de hacer. Pero el horror no terminó ahí. Como último acto de humillación, retiró la cinta que cubría el rostro de Jamie, cortó los precintos de plástico que aún la sujetaban y tomó una fotografía de su cuerpo sin vida. Después, simplemente la dejó allí, encorvada junto al cartel de señalización, en medio del desierto. El lugar era tan remoto que estaba convencido de que su cuerpo no sería hallado en mucho tiempo. Cuanto más se descompusiera, menos posibilidades tendrían las autoridades de descubrir lo que verdaderamente había pasado. De esa manera, John emprendió su regreso a Bethel Park, Pensilvania. En el trayecto fue deshaciéndose de la ropa y otros objetos que pudieran implicarlo en el aberrante crimen, hasta que decidió tomar el control de las redes sociales de Jamie para fingir que ella seguía con vida, y eso fue su paso en falso definitivo. El 15 de noviembre de 2019, un día después del hallazgo del cuerpo, la policía logró localizarlo y detenerlo. Después de confesar, explicó que el móvil del crimen había sido el dinero. Esa fue la única explicación que brindó. Aunque se confirmó que utilizó el dinero de las cuentas de Jamie tras su deceso, aún no está claro por qué consideró necesario asesinarla para acceder a esos fondos. Así, el verdadero motivo de su crueldad con Fedden continúa siendo un misterio. Tras su arresto, John llamó a su esposa Maureen, le dijo que había ultimado a una mujer y que tenía que hacerlo. Maureen, impactada, recordó que en una ocasión él le había propuesto un viaje similar a Nevada, con la excusa de hacer fotos de bondage. ¿Había evitado correr la misma suerte que Jamie? Aunque fue arrestado y confesó de inmediato, el juicio contra Chapman no comenzó hasta el 22 de abril de 2024. 5 años después, en un tribunal federal de Las Vegas, se enfrentaba a cadena perpetua y a la posibilidad de la pena capital. Los fiscales presentaron una montaña de evidencia contundente, desde registros financieros hasta el testimonio del propio acusado. La defensa, por su parte, intentó alegar que no hubo intención de asesinarla, sino que se trató de un accidente a causa del juego íntimo que Jamie y John habían consensuado. Los amigos de Jamie declararon en el juicio que estaba emocionada por su nueva vida en Nevada con Chapman y que había estado ahorrando para el viaje durante un año, vendiendo algunas de sus cosas. El jurado no tardó en decidir su veredicto. El 1 de mayo, Chapman fue declarado culpable de secuestro y asesinato en primer grado. El 2 de agosto, lo condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, nunca mostró arrepentimiento ni ofreció disculpas a la familia Fedden. La familia de Jamie, devastada, organizó una ceremonia en su honor el 15 de febrero de 2020 en McMurray, Pensilvania. En su obituario, la describieron como una mujer resiliente, amable y de voluntad inquebrantable, y así la recuerdan, incluso cuando todo lo demás fue silenciado por la violencia. A lo largo de las últimas 2 décadas, varios casos de sujetos que asesinaron a mujeres con quienes mantenían una relación cercana han conmocionado al mundo y evidenciado patrones similares de manipulación y violencia al expuesto en el caso de Jamie. En 2003, Gabe Watson fue acusado de haber provocado el deceso de su esposa Tina durante un viaje de luna de miel en Australia. Watson sostuvo que fue un accidente, pero las investigaciones y su actitud levantaron sospechas sobre su responsabilidad y las circunstancias del hecho. En 2018, en Nueva Zelanda, Grace Millan fue asesinada por un sujeto que había conocido poco tiempo antes a través de Tinder. Él la estranguló y luego continuó con su vida cotidiana, ocultando el crimen hasta que fue descubierto. El caso mostró cómo la violencia puede esconderse tras relaciones aparentemente normales y encuentros casuales. En 2021, el caso de Brian Laundrie y Gabby Petito
estremeció a Estados Unidos. Laundrie fue señalado como el responsable del asesinato de Petito durante un viaje por carretera. En sus últimos meses juntos, hubo denuncias previas de violencia doméstica y episodios donde la agresión física ya se hacía visible. Estos casos, aunque distintos en detalles y contextos, muestran una línea común: sujetos que ejercieron violencia fatal sobre sus víctimas, con quienes tenían algún vínculo afectivo, y las alejan de sus entornos para terminar con sus vidas. No se trató de accidentes ni de episodios aislados, más bien fueron acciones deliberadas, planeadas o consumadas con conocimiento, en las que la víctima fue engañada y manipulada para luego ser atacada. La confianza y la cercanía fueron la máscara detrás de la violencia. El caso de Jamie Ray Faden se inscribe en esa cadena de tragedias. La vulnerabilidad, la esperanza en un futuro mejor y el deseo de conexión son elementos que muchos de estos sujetos aprovecharon para controlar y finalmente destruir a sus víctimas. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esa gran comunidad. Eso es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.